por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. ¿Cómo le va, Fernanda? ¿Cómo anda, Alfredo, que se lo extrañaba por acá? Y bueno, usted sabe que con los fríos, los resfríos, las gripes, todo eso también, y a la gente de poca edad como yo, nos ataca. Suele pasar. Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube buscándonos como @Asociación Crisol o simplemente ponen Crisol con Y y le van a aparecer las decenas de videitos que tenemos ya hechos para que ustedes puedan verlos. También estamos en la plataforma de apu.uy de la Asociación de la Prensa Uruguaya. ¿Y dónde más, Alfredo? Sí, por una amplia red de radios y televisoras. Nos escuchan y nos ves también por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes a las 15 y 23 horas y los domingos a las 15 horas. También por la red de radios comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos, por Radio Flor de Maroñas, los viernes a las 12 y los miércoles a las 23 horas, y Palmira FM, que fue una de nuestras últimas incorporaciones, Palmira FM 89.1, martes 17 horas y domingos 10 horas. Un saludo para todos quienes escuchan por estas plataformas. Sí, un saludo muy grande para todos y todas. En los controles, haciendo que todo salga bien, todo lo que es técnico, diseño y demás, están Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz y Agustín Bérgolo, a quien les agradecemos enormemente. Total y completamente. Bueno, hoy en la conducción, Fernanda Cabrera, y quien habla, Alfredo Rivera. Para comunicarse con nosotros, ¿cómo es el asunto? Para comunicarse con nosotros, se comunican a través de crisol2003@gmail.com, que es nuestro correo electrónico. También pueden hacerlo al 099-408-655 o 2408-4465, que son los teléfonos de Crisol. Tito López estará ahí atendiendo. Muy bien, y para los que les gustan caminar, andar en ómnibus o quieren andar paseando por ahí, o necesitan ir personalmente a Crisol, es en Joaquín Requena 1533 entre Bransen y Ana Monterroso. O sea, Requena a pasitos más de 18. Sí, serán 20 metros. Son esas cuadras cortitas que hay, que estamos a nada de 18 de julio. Perfecto, y además tenemos, como siempre decimos, convenios muy convenientes. Sí, los socios de Crisol tienen convenios que pueden aprovecharlos, como con SWAT, Cooperativa Caminos, Previsión, Procardias, Tucine, la Asociación Cristiana de Jóvenes y el Residencial Buenos Tiempos. Bueno, para obtener más información, como decíamos, Fernando. Los teléfonos de Crisol 099-408-655 o 2408-4465. Bueno, tenemos un montón de avisos. Un montón de avisos. No son un montón, son unos pocos avisos que queremos compartir con ustedes. Ustedes saben que siempre recibimos la información y la compartimos. Este 30 de agosto es un día muy especial, el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, y por eso hay varias actividades. La primera que vamos a compartir es en la Sala Citarrosa a las 19 horas, el mismo 30 de agosto, el Día Internacional de la Persona Detenida Desaparecida, donde hablarán Manuel González, de Abuelas de Plaza de Mayo, su nieto restituido, Carlos de Masi, el historiador, madres y familiares. Actúa la Murga Queso Magro, colectivo de artistas Todos Somos Familiares. Y bueno, esto lo organiza Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos con el apoyo de la Intendencia y la Sala Citarrosa. También el Circuito de la Memoria andará del municipio C andará este 30 de agosto por ahí en su recorrido histórico habitual. Dice, te invitamos a recorrer juntos y juntas el Circuito de la Memoria del municipio C ese sábado 30 de agosto. 11 horas, en el punto de partida es el Memorial de las Expresas Políticas en Colombia, entre Avenida Agraciada y Francisco de Paula Martí. El recorrido es en bus
La capacidad es limitada, así que tienen que inscribirse en la página del municipio, encuentran la información. Y el último, que ya seguimos adelante con el programa, Canelones avanza con memoria, inauguración del Sendero de la Memoria. Es un conversatorio de verdad, memoria y justicia, retos y desafíos. Este sábado 30 de agosto, 11 horas, en el Parque Roosevelt, Parque de los Derechos, acceso por la Avenida de las Américas, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Participarán Ricardo Percivali, fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Pablo Chargoña, abogado especializado en derechos humanos y coordinador jurídico del Observatorio Lucio Barburu, un gran representante de madres y familiares de detenidos desaparecidos, Jair Crisque, activista y fundador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, Carlos Garola, director de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, y Alejandra Casablanca, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de Presidencia de la Y República. Chargonia, que además es columnista, Columnista, ¿no? Que lo recibimos cada poquito tiempo. Esto va a estar bueno porque se va a proceder a colocar el último de los 197 durmientes de madera que simbolizan a las personas detenidas desaparecidas uruguayas y la plantación de algunos árboles nativos en el marco de este día. Por ahí me quedo yo con los avisitos. Muy bien. Y el miércoles 3 de septiembre va a haber una actividad sobre Palestina, porque esto nos va a dar pie, ya le avisamos a la audiencia en pocos minutos, a la entrevista que vamos a tener. El miércoles 3 de septiembre a la hora 18:30 en el Palacio Legislativo, una actividad que se va a llamar Gaza Hoy, Hambruna y Genocidio. Y va a estar el invitado de hoy. Va a estar, sí. Exactamente, como nosotros pensábamos, Mm. esto para presentar un poco al entrevistado, ¿no? Pensábamos los más veteranos que algunas cosas no iban a suceder más. Si bien hemos visto muchas guerras pasar por el mundo, nunca pensábamos que íbamos a ver otro genocidio. Niños, montañas de personas asesinadas, ministros diciendo que hay que matar a los niños, a miles de niños, mujeres, y si las mujeres están embarazadas, mejor. Hemos escuchado cosas horribles que desgraciadamente muchos medios de comunicación no le dan la trascendencia y la importancia que tiene. Estamos hablando del genocidio del pueblo palestino que se sigue desarrollando en estos minutos. Y para este tema tan tremendo, tenemos como invitado a Gregory Randall, docente del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Fue prorector de investigación y presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, que además fue candidato a rector de la Universidad de la República. Bienvenido, Gregory, al programa de Crisol. Muchas gracias. No sé si fui muy tremendista para lo que estaba diciendo, creo que no, porque mucha gente estamos realmente impresionados con lo que está sucediendo. Creo que no hay límite para lo tremendista de lo que está pasando. Cada día que pasa uno trata de imaginar una manera de describirlo y se queda corto, es imposible. Pero cuando tú decías que recordabas y que pensabas que no iba a suceder más, creo que esto nos debe hacer pensar en un fenómeno como humanidad, ¿no? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, después del holocausto del pueblo judío, 6 millones de personas asesinadas, fábricas de muerte, un horror, ¿no? Bueno, la humanidad pensó, esto no puede suceder de nuevo, ¿no? Había sucedido en el pasado, por ejemplo, el genocidio del pueblo armenio, pero fue tan tremendo lo que hicieron los nazis que, bueno, hay toda una cantidad de cuestiones que suceden justo después de la guerra, ¿no? Nuremberg, el nacimiento digamos, del derecho humanitario, ¿verdad? Una serie de cosas, y yo diría que había una cierta convicción generalizada de que eso no podía suceder más. El horror era demasiado. Sin embargo, en los años 70, el mundo asistió al genocidio del pueblo Khmer en Camboya por parte de los llamados Khmer Rouge. Y después asistimos al genocidio de los Tutsi y de los Hutus, ¿no? Sí, en África, sí. En África, más de 1 millón de personas asesinadas a machetazo. Y ahora vemos
el genocidio del pueblo palestino, quiere decir que hay algo más profundo, hay algo que hace que se repita de manera regular, ya no solo en el siglo XX, que es visto como el siglo del horror, ¿no? También en el siglo XXI. Lo que a uno le choca particularmente es que sea justamente, Israel, que nació como respuesta en cierto sentido a lo que fue el holocausto del pueblo judío, nació como un hogar seguro para el pueblo judío, así lo pensó la ONU, con todo el pensamiento colonialista que hay detrás de esa reflexión, porque había gente que vivía ahí, ¿verdad? Pero dejando de lado eso, el pueblo de Israel, el pueblo judío necesitaba un lugar en el mundo donde sentirse seguro, y la ONU, digamos, con el apoyo particular del Uruguay, decidió crear ese espacio. Y ¿cómo es posible? Yo me lo pregunto como judío yo mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que el propio pueblo judío sea capaz de generar un genocidio sobre otro pueblo? Pero por eso digo, hay que tratar de, más allá de la situación concreta que hay que denunciar y que hay que parar por la movilización de todos, hay una reflexión más profunda que tenemos que hacernos como humanidad, ¿no? ¿Por qué tenemos esa pulsión, yo diría, esa necesidad recurrente de eliminar al prójimo de manera masiva, eliminar completamente, destruir a otro pueblo, ¿no? Es una pregunta fuerte, porque, ya digo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, parecía que el horror había llegado al límite y que la humanidad había dicho basta. No. Incluso recientemente, justo antes del comienzo de esta etapa del drama palestino, justo antes, sucedió por parte de Azerbaiyán, en este caso fue un desplazamiento, una purificación étnica de una zona histórica de Armenia, como era el Alto Karabaj, ¿verdad? Y ahí 200.000 personas fueron desplazadas de su territorio ante el silencio de la humanidad entera. Uruguay, que siempre ha sido un país, digamos, defensor de las causas, por ejemplo, de la causa armenia, yo no vi ninguna manifestación en la calle. Quiere decir que hay una especie de acostumbramiento, hay una especie de incapacidad a sentir el dolor del otro. Para mí ese es uno de los temas más dramáticos. Y quiero vincularlo con otra cosa que tú decías, ¿no? Ustedes que son Crisol, que representan el sufrimiento, en cierto sentido, de este país bajo la dictadura, ¿no? Y decías, nosotros pensábamos que no iba a suceder más, ¿verdad? Yo sinceramente creo que lo que está pasando en Israel, en Palestina, más allá de los problemas, vamos a decir, interno, vamos a llamarle así, del conflicto israelo-palestino, prefigura formas de represión, formas de fascismo que se van a aplicar en el resto del mundo, que no tiene nada que ver con que sea Palestina. Lo que pasa es que en Palestina se están ensayando métodos, y eso es difícil de darse cuenta, pero es así. Los métodos de vigilancia, por ejemplo, y de control de la población, el uso de armamento con alta tecnología que el ejército israelí, que el Estado israelí aplica de manera sistemática. Hay que saber que durante más de 17 años la banda de Gaza estuvo bloqueada, y el ejército, probablemente con mayor tecnología del mundo, junto con Estados Unidos, lo tenía totalmente controlado. Sabe dónde hay cada persona, siguen los movimientos. En este momento, muchos de los muertos son muertos por drones que van y matan a la persona que corresponde, bombas llamadas inteligentes. Hay denuncias sobre el uso de programas de inteligencia artificial de las grandes multinacionales como Microsoft o Google, etcétera, que interfieren todas las comunicaciones. Es decir, que hay un ensayo de instrumentos de control y después de instrumentos de muerte que después nosotros alegremente compramos. En América Latina, el Uruguay mismo ha comprado los sistemas de cámaras que inundan nuestras calles y que han sido desarrollados por Israel y probados
en el control de su pueblo. Compramos el armamento que usa nuestra policía. Es más, soldados y policías nuestros, en particular policías, han recibido cursos de formación del ejército israelí. ¿Y cuál es el argumento comercial principal para haber desarrollado toda esa tecnología? Lo han probado en el pueblo palestino. Pero además, Israel viola sistemáticamente todas las normas, la ley internacional. Lo hace con total impunidad, invade el sur del Líbano, invade Siria, bombardea Irán, hace lo que quiere. Han ido oídos sordos a todos los llamamientos y pronunciamientos de las Naciones Unidas. Le da lo mismo. Si el secretario general de las Naciones Unidas critica algo, dice que es antisemita y que es aliado de Hamás, el secretario general de la ONU, ¿no? Entonces, pero eso no genera reacción. Y para mí ahí hay un elemento que tenemos que estudiar con cuidado, porque se está ensayando no solamente la tecnología, vamos a decir, el armamento, la tecnología de las cámaras de vigilancia, se está ensayando también la tecnología política, de cómo actuar destruyendo las normas, destruyendo los mecanismos de convivencia que como seres humanos hemos construido, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, en favor de ciertos proyectos políticos de dominio. En relación a eso, la universidad se paró firme con el tema de la apertura de la Oficina de Innovación en la ciudad de Jerusalén. Y tiene que ver con esto de la tecnología, porque esa oficina tenía objetivo de carácter tecnológico o había objetivo de carácter político para la creación de esa oficina. Esa oficina fue claramente un gesto político, fue una acción política del gobierno uruguayo, una decisión del presidente Lacalle en una visita a Israel, donde prometió que Uruguay iba a abrir una oficina en Jerusalén. Y eso tiene un significado político muy claro, porque Jerusalén es una ciudad que no es legalmente la capital del Estado de Israel, es una ciudad que es reclamada tanto por Israel como por los palestinos, como por los cristianos, como por la Iglesia Ortodoxa Armenia. Pues es una ciudad, digamos, especial, muy importante en la cultura de muchos pueblos, y la ONU jamás ha reconocido que Jerusalén, ni siquiera tampoco en el plan inicial de partición de Palestina, Jerusalén era parte de Israel, pero fue a raíz de la guerra, a raíz de la, en particular de la guerra 67, de la invasión israelí de esa ciudad, y después la anexionaron Jerusalén. E Israel quiere digamos, generar un hecho consumado, como ha sido básicamente su accionar todo el tiempo. Ellos colonizan. Tienen en este momento 750.000 colonos. Pensando, es un hecho consumado que después va a ser muy difícil revertir. Bueno, apropiándose de tierra. En el mismo sentido quieren hacer un hecho consumado, que es que en Jerusalén esté objetivamente la capital de Israel, por más que hoy es Tel Aviv. En ese marco, otros países del mundo, por ejemplo, en su momento Trump, en la presidencia pasada, el presidente Trump de los Estados Unidos trasladó la embajada de los Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén. Y ese es un hecho político mayor, no solamente violatorio de las resoluciones de la ONU, etcétera, sino que es un mensaje. Es un mensaje político diciendo Jerusalén, digamos, tiene en cierto sentido, es capital del Estado de Israel, o en todo caso es una ciudad fundamental del Estado de Israel. En ese sentido, hubo también un mensaje parecido de Bolsonaro. El gobierno uruguayo, cuando teníamos como presidente a Lacalle, quiso hacer un gesto parecido. Quiso dar una señal de cercanía política con Israel, de apoyo a Israel. Esto fue antes de octubre del 23, antes de los ataques de Hamás. Pero el asunto de Israel y Palestina no comenzó en octubre del 23, ¿verdad? Tiene 75 años, entonces, o más. Entonces, en ese momento, Lacalle prometió implementar una oficina comercial. Claro, Uruguay se caracteriza por ser un país de medias tintas. Eso es así. Uruguay no iba a trasladar la embajada, eso es demasiado duro para el Uruguay. Lo podía hacer Bolsonaro, Uruguay no lo iba a hacer.
igual que nuestra izquierda no es tampoco de grandes cosas, nuestra derecha tampoco es de grandes cosas. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, vamos a hacer una oficina comercial. También, oficina comercial era mucho. Entonces terminó poniendo una oficina de la ANI supuestamente para el desarrollo tecnológico, que ahora se sabe porque se han visto lo que es el convenio, era un acuerdo de servicio por los cuales la Universidad Hebrea de Jerusalén nos vendía una serie de cursos. Era eso, la oficina, digamos, ¿no? Podía ser más, y capaz que iba a ser más si se hubiera desarrollado más esa oficina. Pero objetivamente esa oficina era un hecho político. Así quedó claro, no solo por la forma en que se dio, sino quedó claro después por las declaraciones del presidente mismo de la ANI, que es el organismo, digamos, que supuestamente tiene que organizar esa oficina. Y hay varios ejemplos muy claros de ello. Por ejemplo, el financiamiento, los $129,000 que ya se pagaron para esa oficina, para el alquiler de oficina, se pagaron para pagarle a un funcionario de la Universidad Hebrea de Jerusalén que la coordinara, se pagaron para adelantadamente para cursos, etcétera. Esos $129,000 no estaban en el presupuesto de la ANI, no están en el documento de presupuesto de la ANI, fue una imposición del Poder Ejecutivo. Si a mí me preguntan, ¿pero hubiera sido bueno que la universidad, que el país tuviera una oficina tecnológica, una oficina que nos permitiera acceder a ciertos conocimientos en otras partes del mundo? Por supuesto que sí. Hubiera sido bueno que el país tuviera oficinas que nos permitieran acceder al conocimiento. Quiero decir, el país no tiene ninguna en ningún lugar del mundo. Hay muchos lugares donde las podríamos hacer. La podríamos hacer en Silicon Valley, la podríamos hacer en Corea del Sur, la podríamos hacer en Finlandia, en Alemania. No. Incluso en Israel hay lugares que tienen tecnológicamente mucha más importancia, como Tel Aviv o como Haifa. No, se hizo en Jerusalén. Es decir, que esto tiene un sentido político muy claro y está muy bien que el Uruguay haya, digamos, dado marcha atrás. Lo que está mal es que no la haya cancelado. Porque en el mismo sentido que dije, nosotros somos de medias tintas, el gobierno no se atreve a cerrarla. El gobierno la congela, ¿no? Y la congela es una manera de decir, encajona el expediente, no va a seguir. Pero las cosas hay que hacerlas con firmeza. Hay que ir y cerrarla. Porque igual que era una señal política, en medio de la masacre, en medio del genocidio, cuando el mundo entero está protestando y está convirtiendo a Israel en un estado paria por lo que está haciendo, el hecho que Uruguay dijera, yo abro la oficina, era un gesto político muy fuerte. Era una manera de decir, yo estoy con ustedes en esta masacre. En el mismo sentido, nosotros tendríamos que decir como país, cerramos la oficina. Es más, tendríamos que decir como país, cortamos las relaciones diplomáticas, si tuviera coraje este país. No lo hacemos. Estamos hablando de decenas de miles de niños. Estamos hablando de... Es algo del horror. El otro día asistíamos al asesinato de periodistas tratando de rescatar el cuerpo de otro periodista de una agencia internacional que además le hicieron puntería y los mataron a todos. Digo, parece que también hay medios de comunicación como que ni se inmutan con eso y se inmutan con cosas menos trascendentes. Hay más de 250 Es preocupante, es muy preocupante. Más de 250 periodistas que han sido asesinados cumpliendo con su trabajo. Y no hablemos de médicos, hospitales, no ha habido clemencia para nada ni para nadie. Y una cuestión que me importaba recalcar, ¿no? Porque la gente por lo general cree que esto comenzó a fines del año pasado con las acciones de Hamás. Esto tiene muchos años, tiene 75, 80 años. Algunos veteranos nos acordamos de Yaura y Yatila, las masacres que cada pocos meses siempre se daban. Si uno recuerda, si la audiencia recuerda, cada pocos meses alguna masacre, bombardeos. Y está bueno imaginarse a un Montevideo, porque es 1,5 millones de habitantes que hay en Gaza. 2.200.000. Ahí va. Poquito más, como Montevideo y Canelones. Imaginemos la ciudad de Montevideo ya en ruinas, o sea, ya totalmente en ruinas, donde no hay lugar, donde la gente se guarece como puede. Y cuando va a buscar los alimentos, la bombardean. No hay un adjetivo para todo esto, es brutal. Mira, para que la gente se dé una idea, hay un organismo de la ONU, de las Naciones Unidas, que se dedica a, usando, entre otras cosas, entre otras fuentes, imágenes satelitales,
a identificar, por ejemplo, las afectaciones que se hacen a hospitales y a escuelas, en este caso en Gaza, en el mundo entero, en todos los lugares donde hay catástrofe humanitaria. ¿Consideran que una escuela ha tenido un impacto directo, le llaman ellos, cuando la bomba cayó en el edificio mismo o a menos de 30 metros del edificio? Entre 30 metros y 60 metros lo llaman un impacto indirecto. Por ejemplo, en una escuela, si cae la bomba en el jardín de la escuela, pero no en el edificio, ya no es un impacto directo. El 71% de las escuelas de Gaza, el 71% de los edificios de las escuelas de Gaza han recibido un impacto directo. O sea que los niños han sido objetivo premeditado. O sea, digamos, en las escuelas, a esta altura ya no quedan muchos niños, ¿no? Hace más de 2 años pero las escuelas se han convertido en refugios para la gente, que después de haber sido destruidas las casas, van y arman su carpita en las escuelas, o en los jardines de las escuelas o de los hospitales. Los hospitales y las escuelas han sido objeto directo de los ataques. Y quiero además decir, porque esto se conecta con lo anterior de la tecnología, no es como en la guerra de Vietnam, donde los B-52, algunos viejos se recordarán, los aviones bombarderos que tiraban una cantidad de bombas tremendas y las bombas, bueno, caían. No, acá son bombas inteligentes que van y disparan y caen en donde ellos quieren que caigan, ¿no? El caso de los 5 periodistas asesinados en el hospital Nasser hace una semana, eran periodistas que estaban en la azotea del hospital, que además transmitían desde esa azotea regularmente, ¿no? ¿Transmitió en directo el asesinato? No subieron ese día, el día anterior estaban ahí, ¿sí? No solamente le dieron a ellos directamente un bombazo, sino que vino un segundo bombazo, y hoy salía en la prensa que quizás eran 2. Inmediatamente después, cuando vinieron los paramédicos y los otros periodistas a ver qué había pasado, con lo cual terminaron de matar al resto. A los médicos también, ¿no? A los médicos también. Y Netanyahu, el primer ministro israelí, dijo ese día, ante el clamor generalizado de decir, esto no puede ser, dijo, fue un error. Nosotros no matamos periodistas porque sí, fue un error. Bueno, desmitiéndose él mismo, esa misma tarde, en otro lugar de Gaza, mataron a otro periodista en su casa, directamente un misilazo en su casa, ¿no? Sí, pero la lista de periodistas asesinados es tremenda. Es tremenda. Es tremenda. Nosotros vamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa, sí, porque esto va muy largo. Va para largo, sí, porque después nos queda el tema de la Corte Penal Internacional, nos quedan algunos temas importantes. Claro que sí. Estamos Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos nucleados en Crisol, en uruguayos. Volvemos en unos minutitos nada más. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional.
Seguimos adelante en este programa especial sobre Palestina que estamos teniendo con el profesor Gregory Randall. Seguimos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Bueno, y veníamos hablando de el largo martirio del pueblo palestino, que no empezó ahora, ni empezó con los ataques de Hamás, sino que comenzó hace más de 75 años, con una intencionalidad manifiesta de eliminar a este pueblo, de apropiarse de sus tierras de manera violenta, con una cobertura mediática que parecería que los protege, muchas veces parece que los estuvieran protegiendo, y muy preocupante. Pero esto ha tenido algunas instancias de carácter internacional, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, que ha pedido orden de captura al primer ministro, de Israel, Netanyahu, pero no pasa nada, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se explica? Bueno, eso es muy interesante porque el Sistema Internacional de Justicia de la ONU tiene dos cortes, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es capaz digamos, de procesar personas. Por ejemplo, Putin está con una orden de captura por los crímenes en la invasión de Ucrania. Y en el caso que nos ocupa, la Corte Penal Internacional ha dictado orden de captura para Netanyahu y para su ministro de Defensa de la época, así como para dos dirigentes de Hamás, ambos ya muertos, los dos máximos dirigentes de Hamás en el territorio, que ya murieron, cayeron en estos meses, fueron asesinados por Israel. El ministro de Defensa israelí que decía públicamente que había asesinado a los niños y a las madres embarazadas, ¿no? Tremendo. Bueno, pero lo interesante es que cuál ha sido la reacción de los países que deben hacer cumplir las normas internacionales. Por eso yo digo que acá hay que tener cuidado, entender que para un país pequeño como el Uruguay, cuya existencia depende justamente de las normas, depende del respeto por las leyes, porque no tenemos claramente la capacidad de defendernos ante los poderosos de este mundo. Es el derecho internacional. Eso es el derecho internacional. Bueno, la Corte Penal Internacional puede mandar una orden de captura contra Netanyahu, y que Estados Unidos no respete eso y reciba a Netanyahu en su territorio, ya estamos acostumbrados. Estados Unidos jamás respetó. Pero Europa, Francia, que es el país que se autoproclama los derechos humanos, no ha hecho cumplir las normas de la Corte Penal Internacional. O sea que ahí hay un tema que nos está mostrando que la Corte Penal Internacional dictamina y después los gobiernos cumplen o no según les convenga, lo cual es muy peligroso desde el punto de vista del derecho. Ahora, hay otra corte, que es la Corte Internacional de Justicia, también está en Holanda, pero también forma parte del sistema de la ONU, que no se refiere a las personas, se refiere a los estados. La Asamblea General de la ONU le solicitó un dictamen que fue emitido en julio del año pasado por la Corte Internacional de Justicia y que dice que la ocupación israelí de los territorios llamados territorios ocupados, es decir, Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza, es ilegal. Recordemos que hay 750.000 colonos ocupando buena parte de esos territorios. Ahora mismo Israel acaba de aprobar un plan para expandir esas colonias y dividir Cisjordania en dos, ¿no? Y ellos dicen que con eso se acaba el Estado palestino. Pero la Corte dice no solo que es ilegal, sino que todos los países del mundo, de la ONU, están obligados a no contribuir con esa ilegalidad. ¿Cómo se para Uruguay entonces? ¿Cómo se para Uruguay? Nosotros en la resolución que tomamos en la Universidad de la República hace ya 4 meses, más de 4 meses, cuando dijimos que estábamos en contra de la apertura de esta oficina, pedíamos que se cerrara la Oficina de Innovación en Jerusalén, declaramos que la universidad no iba a participar de eso, también planteamos 2 puntos más. Y uno de ellos era un pedido a la Facultad de Derecho para que nos diga cómo esa resolución de la Corte Internacional de Justicia obliga al Uruguay, y en particular a la Universidad de la República como parte del Estado uruguayo, porque eso es la Universidad de la República, es parte del Estado uruguayo,
en términos de contribuir o no. Yo entiendo, no soy abogado, pero entiendo que nosotros estamos obligados por el dictamen de la Corte a no contribuir con la ocupación israelí. Y no contribuir quiere decir muchas cosas. A nivel personal, como seres humanos, nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos, por ejemplo, no comprar productos producidos en las colonias, ¿no? En los territorios ocupados. Eso es algo que cada uno de nosotros puede hacer como forma militante de solidarizarse con el pueblo palestino y de no ser parte de este horror. Pero el país tiene también que cumplir a nivel país. Tenemos, por ejemplo, si nosotros abríamos esa oficina, en nuestra opinión estamos violando efectivamente un dictamen de la Corte Internacional. Que tú decías que además tenemos un debe porque la oficina fue congelada, no fue cerrada. Exacto. Hay otro tema, que es el tema de esa mezcolanza cuando algunos criticamos y denunciamos este genocidio. Se dice, y algunos hablan del sionismo, inmediatamente viene la respuesta y dice, es antisemitismo. ¿Cómo es ese juego de la mosqueta donde unos acusan al sionismo y desde el sionismo dicen esto es antisemitismo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo explicarle a la... El antisemitismo es una actitud racista que desprecia, que llega hasta el asesinato del otro, porque el otro es semita, digamos. Y aquí en este caso se está usando la palabra semita de una manera un poco estrecha, refiriéndose a los judíos. Porque no solo los judíos... Porque no solo los judíos son semitas, pero dejémoslo por ahí, ¿no? El antisemitismo, por ejemplo, fue una de las características del fascismo alemán, del nazismo, esa ideología racista, que se basaba, por cierto, en sentimientos antisemitas populares, que existen también en Uruguay, que existen en muchas partes del mundo, alimentó la máquina criminal del régimen nazi. Eso es una cosa. Y nosotros somos naturalmente, y aquí hablo por mí, pero por mucha gente, somos, por supuesto, contrarios al antisemitismo. El sionismo es otra cosa. El sionismo es una ideología que promueve la construcción de un Estado, un hogar nacional para el pueblo judío. Y tiene muchas vertientes, tiene vertientes que han sido, digamos, más de izquierda, ¿no? Todos hemos oído hablar de los kibbutz, de los programas, vamos a decir, socializantes o socialistas dentro del sionismo israelí de los primeros años. Pero en realidad es un programa que tiene a esta altura más de 100 años, que se propuso construir un hogar nacional para el pueblo judío a raíz de las persecuciones que sufrió el pueblo judío en Europa. Y entonces buscaban un lugar donde ubicarse y donde poder vivir. Se ha ido convirtiendo con los años, y yo creo que es un horror, se ha ido convirtiendo en una cuestión propiamente racista, porque se enganchó con el pensamiento colonial europeo. Y el pensamiento colonial europeo de principios del siglo XX, que pensaba que el resto del mundo eran unos bárbaros, que había que irlos a civilizar, entendió que, bueno, que en esa zona de Palestina iba a ubicar el hogar nacional judío, y el movimiento sionista impulsó y lideró un proceso que tuvo aspectos de compras de tierra, de inmigración promovida, y tuvo aspectos violentos. Por ejemplo, justo después de la partición por la creación de Israel por la ONU, lo que hoy se llama la Nakba, ¿no? El desplazamiento forzado de centenares de miles de palestinos que vivían ahí, y el asesinato de mucha gente. Y hoy en día, una parte importante del actual gobierno de extrema derecha, propiamente fascista de Israel, son sionistas fanáticos. Son sionistas fanáticos que en realidad no tienen gran diferencia con los supremacistas blancos fascistas alemanes o con los supremacistas del Ku Klux Klan norteamericano. Son personas que creen que los suyos son superiores a los demás, que los otros son, por ser diferentes, por ser árabes o por ser lo que sean, por no ser lo que son ellos, merecen el calificativo de subhumano, como ha sido usado, o su expulsión, su masacre, etc.
el argumento de que cualquiera que ataque al gobierno israelí o las políticas del gobierno israelí, o incluso cualquiera que ataque al sionismo, cualquiera que sea antisionista, es antisemita, ese argumento de confundirnos, de criticarnos como si fuéramos antisemitas aquellos que somos antisionistas, es un argumento propagandístico muy potente. Es un argumento que a mucha gente los paraliza y ha sido muy eficaz, porque si tú criticas con dureza, como merece, las acciones del gobierno israelí, entonces rápidamente dicen este es antisemita y mutatis mutandis te asimilan a los nazis, a los horrores del Holocausto. Hay que saber que hay sectores, esto parte de una, antes de lo otro, quiero decir que esto parte de una identificación mental que tratan de venderte, que es Israel igual judíos, ¿no? Como si Israel y judaísmo fuera lo mismo, lo cual no es cierto. Hay muchos judíos que no están de acuerdo con el Estado de Israel. Incluso hay judíos ortodoxos, o sea, religiosamente ortodoxos, de estos que vemos en algunas series de televisión, que son antisionistas y que están en este momento denunciando el genocidio del pueblo palestino. Y por supuesto, hay grandes masas de judíos en el mundo que gritan con fuerza no el mismo nombre, y por suerte, porque ellos están salvando, digamos, al pueblo judío del hundimiento moral al que lo está llevando el gobierno de Israel. ¿Por qué? Hoy en día, a los ojos de una gran parte de la humanidad, por desgracia, se está igualando, ¿no? Por la vía de sus acciones y por la vía de este discurso que iguala Estado de Israel con pueblo judío, por esa vía, se está igualando al pueblo judío con el Estado de Israel, y por lo tanto se le está asociando a la catástrofe moral que es ser responsable de un genocidio de otros. Ahora, si uno piensa en el verdadero, digamos, antisemitismo, ¿no? Cuando los pueblos del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, generaron leyes, normas, declaraciones, etcétera, 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 en contra del antisemitismo, por supuesto que se estaban refiriendo en lo concreto al Holocausto, a la Shoah, ¿sí? Pero también se estaban refiriendo, y yo me identifico con eso, se estaban refiriendo más en general a toda forma de racismo. Se estaban refiriendo a que como sociedad, como seres humanos, no aceptamos que el otro, por ser diferente, merece la muerte. En ese sentido, los palestinos son los judíos de hoy. No sé si me explico. Que increíblemente además son semitas. También. Sí, pero lo digo en un sentido muy estricto respecto a lo que podía haber sido en los años 40 los judíos, ¿no? Es decir, es el otro. Así como los indígenas de América han sido objeto de masacres a lo largo de la historia, así como los armenios fueron objeto de masacres, así, del mismo modo, los palestinos de hoy son los otros. Y hay una cuestión, desgraciadamente, muy, muy básica, que es esta cuestión del racismo. El racismo es algo que resuena en nosotros profundamente y que hay que combatirlo. Hay que combatirlo. Hoy en día el sionismo es una ideología racista. Racista a tal punto que propugna la expulsión del pueblo palestino. Y voy a dar un ejemplo muy concreto, porque el Uruguay es uno de los países del mundo que mayor proporción de judíos tiene en su población. Un judío uruguayo que vive en Uruguay, que nació en Uruguay de padres uruguayos, pero es judío, resuelve irse a Israel y le dan un tratamiento de favor, le dan una casa y le dan apoyos estatales para vivir y trabajar en una de esas colonias, que probablemente está en un territorio del que fue expulsado y no se le permite volver a alguien cuya familia vivió en ese lugar por 200 años, o por 500 años, por generaciones. Los palestinos que viven en los campos de refugiados en Líbano o en Siria o en Gaza, porque la mayoría de la población de Gaza son expulsados de lo que hoy es Israel.
son hijos, son nietos, son bisnietos de personas que vivían en lugares a los cuales no pueden volver. Y en esos lugares, cualquier persona en el mundo, solo por ser judío, incluso, es más, por casarte con un judío y convertirte al judaísmo, tienes derecho. Y el Estado de Israel se ha declarado, hace pocos años, Estado judío. Nosotros somos un país laico. No concebimos en el Uruguay que un país se llame, que Uruguay es un país de tal cosa. Aquí cabemos todos, por suerte. Es un país que recibió judíos, armenios, españoles, italianos. Desgraciadamente masacró a su propia población. Pero es un país de tolerancia. Israel es un país que se declaró formalmente Estado judío. Además con acciones a nivel internacional que por supuesto no son de ahora, de hace unos cuantos años atrás, de cuando Sudáfrica se practicaba el apartheid, el Estado de Israel apoyó el apartheid. Es tremendo esa historia, ¿no? Qué manera de desprestigiar la historia del pueblo judío, ¿no? Pero es muy interesante que ¿quién se acuerda de eso? Incluso en aquella época. Pero esta cuestión de racismo es muy interesante y voy a poner un ejemplo ahora que hablas de Israel y de Sudáfrica. Sudáfrica desarrolló la bomba atómica y para poder hacer la transición cuando terminó el apartheid, y ahora todos admiramos a Mandela, que fue un genio para lograr en un país que estaba gobernado por el 10% blanco de su población, el 90% de la población eran ciudadanos de segunda categoría. Pero para que la sociedad internacional admitiera que Sudáfrica pasara de ser un estado de apartheid a un estado, vamos a llamarle normal, con todos los problemas que tenga, tuvo que comprometerse a destruir su bomba atómica. Y la destruyó, a desnuclearizarse. En el Medio Oriente, el único país que posee la bomba atómica se llama Israel, que tiene la bomba atómica. Irán, que no tiene la bomba atómica, y yo no tengo ningún aprecio por los fanáticos ayatolás que gobiernan Irán, pero Irán, que no tiene ninguna bomba atómica, sufre bloqueos y bombardeos ante la posibilidad de que la tenga. Y hay un consenso internacional en que no la puede tener bajo ningún concepto. Ahora yo digo, ¿por qué Israel la puede tener e Irán no la puede tener? Porque en el fondo de todo esto hay una cuestión de racismo. Nosotros como sociedad nos sentimos más cercanos de Israel. Y cuando argumenta Netanyahu y muchos de sus acólitos en Europa que hay que estar con el gobierno de Israel en este momento, es porque están defendiendo la civilización, supuesta civilización judeo-cristiana. ¿Está bien? Es contra la barbarie. Es decir, y nosotros nos sentimos, por supuesto, alejados del mundo musulmán, del mundo islámico, que es el resto, ¿no? Entonces, hay elementos acá que nos tienen que hacer reflexionar sobre cada uno de nosotros, cómo nosotros nos posicionamos como seres humanos en esto. Si nosotros entendemos que la vida de un niño palestino y de un niño israelí valen exactamente lo mismo, tenemos que ser coherentes y actuar en consecuencia. Además, algunos pensamos de que el Estado de Israel actualmente es el gran portaaviones de los intereses norteamericanos y del imperialismo en general, ¿no? Porque actúa como eso, ahí en la zona para ejercer determinado poder económico y político, ¿no? Sí, yo diría es más general que eso, es de Estados Unidos, pero cuando fue creado y así fue planteado por sus fundadores, era una punta de lanza del poder colonial europeo en un Medio Oriente colonizado. ¿Tá? Y a mí es muy interesante que a fines de la Segunda Guerra Mundial se desploma el mundo colonial. Los años 50, 60, 70 fueron los años en que se desarrolló el llamado Movimiento de Liberación Nacional en el mundo entero, y las independencias de África, las independencias de Asia, las independencias de los pocos lugares de América que quedaban colonizados. Todavía quedan algunas islas del Caribe, ¿no? Eso fue un movimiento mundial. Todo el mundo, yo diría, hoy en día te dice, no, el colonialismo es una cosa del pasado. No. En Israel, excepción, es una cosa de hoy y es defendido.
No, otra cosa es abrir esa oficina en Jerusalén. Estamos defendiendo un Estado colonial que está colonizando un territorio desfasado 70 años en el tiempo respecto a lo que fue el proceso de decolonización en el mundo entero. Y esto tiene que ver en el fondo con esta cuestión racial, de racismo estructural. Qué compromiso, ¿no? Que a mí hay un tema que está en el nombre de la charla que van a dar el 3 de septiembre, que es hambruna. Y es un tema que lo tengo como un nudo en la garganta, que la situación alimentaria es crítica, que ya hay muertos por inanición, comprobado que fue por inanición, que la mitad de ellos fueron niños, que el 95% de la población no tiene para comprar el alimento necesario, ni tiene dónde comprar el alimento necesario, que eso es otro tipo de genocidio, ¿no? El uso del hambre como arma de guerra también nos parecía una cosa del pasado, ¿no? Hoy se está aplicando a los ojos del mundo. La ONU declaró la semana pasada formalmente la hambruna en Gaza. Los técnicos de la ONU no habían declarado nunca en ningún lado, ¿tá? La hambruna en Gaza. Durante más de 2 meses, Israel impidió el acceso de alimentos, de agua. Israel destruyó sistemáticamente los sistemas de agua potable, de nuevo, bombas inteligentes, destruyó los sistemas de agua potable, destruyó los sistemas de agua, destruyó los sistemas de distribución que había, que estaban en manos de la ONU, de la UNRWA, prohibió el funcionamiento de la UNRWA en Gaza. Además, y asesinado funcionarios de la ONU. Bueno, pero es una cosa tremenda. Cientos de funcionarios. Pero es muy interesante el fenómeno este, hay que entender esto también. El objetivo final, que quizás no se logre, si logramos que con la movilización del mundo pararlo, pero el objetivo es el vaciamiento del territorio de Gaza, desplazando a su población a otro lado, a donde quiera, pero a otro lado, para limpiar eso y colonizarlo y apropiarse de sus tierras. Así, con ese descaro lo ha dicho el presidente Donald Trump, y con el mismo descaro lo han dicho buena parte de la dirección israelí. Pero más allá de las declaraciones, esta cuestión de la hambruna está hecho exactamente con ese fin. Ellos destruyeron los sistemas, digamos, que existían de alimentación, de agua, etcétera, y los sistemas de distribución. Después introdujeron un servicio de distribución de alimentos norteamericano-israelí con puntos de distribución solo en el sur, es decir, solo en la frontera, cerca de la frontera con Egipto. Buena parte de la población palestina que estaba en el norte, en la zona de Gaza, y que el año pasado fueron desplazados hacia el sur, producto de los bombardeos, producto de la guerra. Después que terminó, que hubo un periodo de tregua, que hubo hace unos meses, volvieron, para sorpresa y horror de los israelíes, y ese es uno de los ejemplos de resistencia y de perseverancia humana más increíbles. Su casa estuviera en escombros, venían y acampaban ahí. Fuera de escombros, hacían una carpita y se instalaron. Hay más de 1 millón de personas que volvieron. Entonces, ¿qué hicieron? En marzo de este año, cuando Israel violó el alto al fuego y rompió el alto al fuego que había. Prohibió el ingreso a alimentos y puso los puntos de distribución de alimentos en el sur. Más allá de que la gente que fuera a recibir alimentos directamente, tiro al blanco, los mataban, hay más de 1.000 personas que han muerto en las colas buscando alimento, que eso es otro ejemplo de aberración. De la gente tratando de llegar a la comida y siendo baleada. Pero más allá de eso, es muy interesante porque el objetivo es desplazarlos. Y ahora, esta semana pasada, antepasada, acordaron ocupar la ciudad de Gaza y desplazar a ese 1 millón de personas hacia el sur. Y hablan de la creación de una ciudad humanitaria. Esa ciudad humanitaria es un eufemismo para hablar de un campo de concentración donde esas personas van a estar. Porque dicen con toda la letra que podrán entrar pero no salir, salvo que se quieran ir a otro país del mundo, en cuyo caso van a tener la oportunidad de irse. Y el pueblo palestino, de una forma increíble, yo no entiendo cómo son capaces de eso,
se mantienen aferrados a su tierra con uñas y dientes. No se van, no se van. Hay que saber que hay gente en Palestina, no una, no dos, decenas de familias que han sido asesinadas, familia entera. Destruyen el edificio y hay, por ejemplo, 87 miembros de la familia asesinados y quedan 2, ¿no? Eso, familias y familias y familias. Y esos siguen aferrados a su tierra. Cuando tú hablas de aferrados a su tierra, hoy cuando hablaste de la Nakba, que ellos lo interpretan como la catástrofe, cuando fueron arrebatados de sus tierras, muchos hijos y nietos aún conservan la llave de su antigua casa, de sus abuelos, desde donde fueron desplazados, como un símbolo. Y yo creo que eso es justamente la memoria de la Nakba. Es probablemente lo que hace que muchos de ellos no se quieran ir a pesar del horror, porque se dan cuenta que nunca más van a poder volver. Como sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos no pudieron volver a sus tierras de las cuales fueron desplazados con la Nakba, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene muchas lecturas, muchas complejidades, pero hay cosas que son muy básicas, ¿no? El uso del hambre contra una población entera, eso no hay manera no hay forma, digamos, hoy en día, las noticias lo dicen, cada día hay 5, 8, 10 personas que mueren de hambre, de los cuales un tercio, a veces la mitad, son niños, que están en piel y huesos. En piel y huesos. Y que no son noticias para muchos medios. Y no son noticias para... Entre las cosas que Israel no ha dejado pasar durante esos... Ahora aflojó un poquito porque la presión era muy grande, la presión internacional. Pero durante 2 meses no dejó pasar prácticamente nada. Entre las cosas que no dejaba pasar la leche en polvo para bebés. Estamos hablando de eso. La leche en polvo para bebés, ¿no? Bueno. Se nos fue el tiempo. Vamos a repetir la invitación. Gaza hoy, hambruna y genocidio. Esto va a ser en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Palacio Legislativo, el miércoles 3 de septiembre, de 18:30 a 21 horas. Expondrán Elena Zaffaroni, miembro de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Fernanda Aguirre, miembro de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Gregory Randall, que nos acompaña, profesor de la Universidad de la República, Francisco Claramund, miembro de la redacción del semanario Brecha, Luis Pederna, expresidente y miembro del Comité de Derechos del Niño en Naciones Unidas, Carlos Trota, cirujano argentino, miembro de Médicos Sin Fronteras, participante de la Flotilla de la Libertad y de Experiencia en el Territorio de Gaza. Quienes moderan serán la profesora Ana María Araujo, de la Coordinación Pro Palestina, y la licenciada en Relaciones Internacionales Anaí Costa, también de Coordinación por Palestina, que son quienes organizan esta actividad del miércoles. Bueno, le queremos agradecer. Dígalo. Una última. Sí, claro que sí. Las cosas que estuvimos conversando en esta mesa, en esta última hora, en mi opinión, nos impone a cada uno de nosotros actuar. Cada generación ha tenido su momento y ha tenido sus responsabilidades. Las generaciones de los 60, por ejemplo, de Estados Unidos, la generación de mis padres, tuvo la responsabilidad de combatir contra la guerra en Vietnam. La generación de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil Española, eso eran sus luchas. Esta es la lucha de hoy. Y nada va a salir, por ejemplo, del gobierno uruguayo si no hay una movilización masiva del pueblo uruguayo exigiendo ciertas cosas. El congelamiento de la Oficina de Innovación no es una dádiva, es la conquista del pueblo uruguayo a través de sus declaraciones de organizaciones, de las movilizaciones en la calle, de 1000 maneras que han logrado imponer a este gobierno el congelamiento de esa oficina. Las acciones que haga el gobierno uruguayo en el futuro dependen de la movilización de cada uno de nosotros. No es verdad que no podamos hacer nada, y ese es el mensaje que quiero decir. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimo, porque desde Grisol siempre decimos que no hay nada que caiga por la fuerza de la gravedad,
sino que se conquista a través de la organización y la lucha. Y no se consigue. Y esto que decís tú lo reafirma mucho más. Bueno, y nos tenemos que despedir, desgraciadamente. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Muchas Gracias, amigo, de acordarme de Crisol. Creíamos que era un deber hablar sobre Palestina y vamos a seguir hablando de Palestina. Claro que sí. Podamos hablar de otras cosas mejores en otro momento. Claro que sí, también, claro que sí. Y nos vamos como siempre diciendo que por verdad, memoria y justicia y nunca más terrorismo de Estado. Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias. Gracias.